Ahora vamos a continuar con la palabra de Eduardo Garzón. Él es economista y docente de la Universidad Complutense de Madrid. Le damos la bienvenida. Y lo escuchamos. Muchísimas gracias por la presentación y, por supuesto, también muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa de lujo, a los organizadores por invitarme y en especial a César Crocita por haber hecho todas las gestiones y por la amabilidad que ha tenido siempre conmigo a la hora de invitarme y acogerme como un compañero más, ¿no? Veréis, mi presentación va a ser diferente, más que nada porque parte de un ámbito académico, estrictamente, de hecho, más que político. Yo soy representante de la Red de Teoría Monetaria Moderna. Ahora explicaré un poco en qué consiste eso. Es una asociación que se ha creado recientemente, está a nivel internacional, aunque tiene cada uno de los grupos en los países. De hecho, nuestro objetivo ahora está siendo intentar incrementarlo, porque nuestro objetivo es tener ni más ni menos que la posibilidad, o mejor dicho, la necesidad de abrir una serie de debates en torno a las políticas fiscales y monetarias, porque consideramos, como bien se estaba diciendo en la intervención anterior, estamos absolutamente engañados con respecto a todas las políticas económicas convencionales y, desgraciadamente, hay mucho camino que recorrer para ir construyendo alternativas sólidas de teoría económica, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la Asociación de Teoría Monetaria Moderna es esa, y plantea y ofrece un enfoque muy polémico, muy revolucionario, tengo que decirlo también, que está teniendo, aunque nació en los años 80, sobre todo en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido, incluso Australia, está teniendo últimamente, en los últimos años, un crecimiento y un desarrollo y un eco mediático y también político muy importante, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Esto se debe básicamente a que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que ha tenido un eco mediático muy importante por su imagen, por su juventud, por su discurso fresco y ágil, está siendo asesorada por compañeros nuestros de Teoría Monetaria Moderna y, como si no lo conocéis, lo veréis a continuación, es un discurso muy conflictivo, como decía, polémico y sobre todo rompedor con esa academia convencional que nos ha llevado pues a desastres más que conocidos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Pero no solo, la eurozona de hecho ahora está sufriendo pues lo que conocimos como la década perdida de Latinoamérica, se está volviendo a repetir desgraciadamente en la eurozona. La teoría monetaria moderna ofrece un marco analítico para poder entender cómo funcionan los sistemas monetarios internacionales modernos. Esto quiere decir a partir de 1971, cuando se rompió el compromiso de Bretton Woods y por lo tanto ya no hay, a partir de ese momento ya no había ninguna necesidad de respaldar la emisión monetaria de los bancos centrales con ningún tipo de activo financiero, ya fuera oro, dólar, etcétera, etcétera, y eso transforma radicalmente el margen de maniobra que tienen los estados a la hora de controlar su propia moneda. Es un cambio paradigmático que, como digo, ofrece unas nuevas posibilidades a las que me voy a referir. Estas son las posibilidades que se están utilizando hoy día en el discurso político de Bernie Sanders, por lo que estaba comentando, Alexandria Ocasio-Cortez, una de las congresistas del Partido Demócrata que más influencia está teniendo, porque lo vinculan sobre todo a el Green New Deal, ¿no? Ese programa, esa forma de combatir el cambio climático a partir de transición energética, a partir de la creación de empleos públicos en todo lo que tiene que ver con el sector verde ecológico, lo está enganchando directamente con la teoría monetaria moderna, que te permite comprender cómo se puede financiar todo ese Green New Deal, cómo se puede financiar todos los puestos de trabajo que van asociados. Y como veréis, no se habla en absoluto de déficit público, de hecho eso se le da la vuelta y se parte de que el déficit público de hecho es natural, necesario y en la mayoría de los momentos económicos incluso positivo, ¿no? Y eso, como os podéis imaginar, pues está teniendo un impacto político y mediático y sobre todo también académico bastante importante.
Fijaos que no es una teoría que se base en el aire, sino que está bastante bien fundamentada en pues bueno, prescripciones teóricas que de hecho vienen mucho tiempo. Ha sido sobre todo una rama académica relacionada con el post-keynesianismo, aunque recoge elementos claramente marxistas también. Y a partir de las aportaciones de una serie de economistas que podéis ver en la pantalla, la teoría monetaria moderna se ha apropiado de ellos, los ha cohesionado, consolidado en un cuerpo teórico más o menos sólido. Evidentemente no es sólido del todo porque hay diferentes visiones en función también de los países, en función de los economistas en qué país estén, pero la idea, el objetivo o el resultado ha sido muy satisfactorio porque ofrece, como decía, un marco analítico para comprender cómo funciona el sistema monetario internacional en todo el mundo. Y hago hincapié en esto, es una descripción de cómo funciona el sistema monetario actual en todo el mundo, en todos los países. No hay ningún tipo de prescripción política en esta descripción, sino que simplemente se limita a describir cómo operan los sistemas monetarios. Y cómo, luego eso sí, hay un 20% de toda el planteamiento de la teoría monetaria moderna que ya es prescripción política, ¿eh? Una vez ya se ha entendido cómo funcionan los sistemas monetarios internacionales, se aportan una serie de recetas políticas que evidentemente, como podéis imaginar, tienen que ver con la creación de empleo público y luego, como os estaba comentando, en Estados Unidos ha cristalizado en el Green New Deal. Pero como os trataba de explicar, y creo que es importante matizarlo y dejarlo claro, en su 80% es una descripción de cómo funciona. No hay ningún tipo de valoración subjetiva, de principios, de ideas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se aplica para todo tipo de economías. Parte de la premisa de que los estados son soberanos de su propia moneda. Esto evidentemente no opera en todos los países, pero si partimos del hecho de que las monedas que crean los estados son simplemente unidades de cuenta para valorar transacciones económicas, se rompe claramente con ese concepto de dinero mercancía, que es la visión convencional, ese típico cuento en el que el dinero surgió como innovación tecnológica para superar las limitaciones del trueque. Se rompe claramente con eso. El dinero, desde el enfoque de la teoría monetaria moderna, es un crédito, o mejor dicho, es una unidad de medida para valorar y cuantificar los créditos y por lo tanto las deudas, el crédito por una parte y la deuda por el otro, y por lo tanto no tiene ningún sentido hablar de su escasez. Igual que no hablamos de escasez de números, y nos podemos imaginar en una clase de matemáticas, no va a aparecer un profesor diciendo hoy no podemos dar la clase de matemáticas porque me he quedado sin números, lo mismo exactamente con el dinero. Uno no puede decir que llega a un gobierno y que se queda sin suficiente dinero para financiar las políticas públicas, porque el dinero, al ser simplemente una notación contable para valorar las transacciones económicas, es por definición infinito, igual que los números. Por lo tanto, un Estado creador de su propia moneda, y hago hincapié en esto porque, por ejemplo, yo provengo de España y en España utilizamos el euro y en España no creamos el euro, lo crea el Banco Central Europeo en Frankfurt y desde el Estado español no tenemos posibilidad de influir, o tenemos quizás un poco con el Parlamento Europeo, pero muy poco. Pero una nación o un Estado como Argentina, por ejemplo, que sí crea la moneda que se utiliza en su economía, no está limitado en términos financieros de ninguna forma. O sea, todos los pesos que se quieran crear, se pueden crear. Fijaos que todavía no estoy hablando de inflación ni de las consecuencias que puede tener esa creación, pero lo que tiene que quedar claro en un primer momento es que las unidades de cuenta que crean los estados soberanos no pueden estar restringidas de ninguna forma. Pues igual que yo pudiera crear papelitos y soy el emisor de esos papelitos, no tiene sentido que yo hable de me he quedado sin suficientes papelitos porque los creo yo. Lo mismo para un Estado soberano. No tiene sentido que un Estado soberano se ate las manos y diga no tengo suficiente dinero, porque precisamente el dinero lo crea. Y fijaos, complementándolo con esto, un Estado que emite el dinero en su propia moneda, nominado en su unidad de cuenta, tampoco tiene sentido que se endeude en esa moneda o que pida dinero prestado. Como si yo estoy
creando papelitos y os los estoy entregando a todos vosotros y vosotras, no tiene sentido que luego yo diga, ay, necesito que me devolváis los papelitos para luego poder usarlos. Yo soy el que crea los papelitos, por lo tanto yo puedo volver a crearlos, no necesito pedirlos prestados. Lo mismo para un Estado soberano en términos monetarios. No necesita pedir dinero porque el dinero lo puede crear. Estoy hablando, insisto, de esa restricción financiera que quizás contado así pueda resultar muy obvia, pero que es el pilar fundamental por el que ataca la academia convencional, el de hacernos creer que no hay suficientes recursos financieros para lograr realizar cualquier tipo de política pública. Los recursos financieros para un Estado con plena soberanía monetaria, como digo, no tienen ningún tipo de restricción financiera, tiene restricciones reales. Reales quiere decir, tenemos suficiente tecnología, tenemos suficiente mano de obra, tenemos suficientes recursos naturales para poder realizar las políticas que nos proponemos, pero no tiene ningún tipo de limitación financiera. También tiene una limitación que aquí se conoce mucho, que es la inflacionaria. O sea, quizás en algún momento aparezcan tensiones inflacionistas y por lo tanto tengo que empezar a preocuparme por eso, pero no por la cantidad de provisionamiento financiero. O sea, yo no tengo que preocuparme por conseguir pesos argentinos si soy la institución que los crea. Bien, estoy hablando del dinero oficial. En la pantalla podéis ver que el dinero oficial sería esa unidad de cuenta que crea el Estado a partir de sus bancos centrales, pero que hoy día en los sistemas monetarios se combina con lo que podríamos denominar dinero bancario, que es el dinero que crean los bancos privados. Porque los bancos privados, a pesar de lo que se nos dicen los manuales de economía y que tenemos que desgraciadamente enseñar en las facultades, lo crean, los bancos crean dinero directamente a partir de la concesión de créditos. Y esto es algo, por cierto, reconocido ya por el Banco de Inglaterra. Hay un paper muy interesante por sus propios gobernantes en los que lo explican, que ellos dicen los manuales de economía están mal, en realidad los bancos privados no son intermediarios que cogen los depósitos y luego prestan dinero, sino que directamente cuando conceden crédito están creando dinero bancario. Bien, dinero bancario nominado en la unidad de cuenta del Banco Central. O sea, crean dinero, en este caso en Argentina, que cuando concede un crédito, que ya veo que eso ocurre poco aquí, en pesos lo que ocurre es que están utilizando la unidad de cuenta del Estado. Por lo tanto, estamos hablando de que toda la pirámide opera a través de una unidad de cuenta, la misma, la del Estado soberano, o sea, la del poder político. No estamos hablando de que los bancos privados crean una unidad de cuenta creada por ellos, sino que es un activo financiero suyo propio, de los cuales va a ser su propio pasivo, pero nominado en la unidad de cuenta. Y por último hablaríamos del dinero que podrían crear la familia y el resto de empresas, pero esto no tiene más importancia, que no merece la pena que lo desarrolle, pero vendría a decir que bueno, pues las familias y empresas también pueden crear su propio dinero, pero en última instancia van a hacerlo referenciar en la unidad de cuenta que controla el Estado, que es al fin y al cabo la unidad de cuenta que se utiliza en la economía correspondiente. Me interesa detenerme en este diagrama sencillo para que se vea la procedencia del dinero. Desgraciadamente el discurso liberal, convencional, ortodoxo, se nos habla siempre que el Estado tiene que ser pues una especie de parásito sobre la economía privada, ¿no? Y de traer recursos de la economía privada a través de tributación para luego poderlo gastar. Y, sin embargo, desde el enfoque de la teoría monetaria moderna se explica claramente que el dinero siempre proviene de la institución pública. Y hay una anécdota que es muy llamativa, os la cuento, la narra mucho Warren Mosler, un compañero nuestro de Estados Unidos, que es la siguiente. Estaba él de visita por Pompeya, en un yacimiento arqueológico, y cuando la guía turística dijo, mirad, estos son las monedas, los estercios romanos que se usaban en aquella época, que el Estado o el Imperio Romano tenía que recaudar para luego poderlo gastar en campañas militares, construcción de acueductos, etcétera, etcétera. Y el economista preguntó, perdona, ¿y esas monedas de dónde salían? Y entonces la guía turística dijo, bueno, pues las monedas las creaba el Imperio Romano con los minerales que obtenía de las minas, etcétera, etcétera. Y si lo creaba el Imperio Romano, ¿por qué has dicho que tenía que recaudar todo ese dinero para luego poder gastarlo? ¿No será que primero tenías que crear el dinero y luego entregarlo a la gente y luego podría recaudarlo? Porque tú no puedes recaudar algo que todavía no has creado.
Y entonces la guía turística pues se quedó así pensativa y dijo, sigamos adelante, ¿no? Esto que estoy diciendo es más obvio de lo que parece y, sin embargo, debido a esa contaminación neoliberal que tenemos todos, acabamos creyendo que el Estado es una especie de parásito que tiene que utilizar los recursos financieros del sector privado para poder financiar sus políticas públicas. Pues no, la realidad es al revés. Todos los pesos argentinos que tenemos ahora mismo en nuestro monedero provienen de una institución pública. Y como podéis ver en el gráfico, aunque sea creada por el Banco Central, la forma de inyectarlo en la economía puede ser doble. Una es la que conocemos, la más típica, la que recogen los manuales de economía, incluso, que es a partir de los bancos privados que utilizan pues, las reservas bancarias y todos los mecanismos de inyección de liquidez que le aporta el Banco Central para luego transferirlo a las familias y empresas a través de ese dinero bancario, que son básicamente créditos. Pero hay otra forma de inyectar el dinero de la que jamás se nos ha hablado y es la fundamental desde un punto de vista de teoría monetaria moderna, es el déficit público. El déficit público, que es la diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos cuando los gastos son superiores, es una forma, un mecanismo de inyectar dinero en la economía. Es una aportación neta de activos financieros. O sea, cada euro o cada peso de déficit público es, por identidad contable, y esto es absolutamente irrefutable, un euro o un peso de ahorro argentino del sector privado. O sea, todo euro o peso de déficit público es un euro o peso de ahorro privado. Y esto es algo que podría decirlo de una forma muy sencilla, simplificándolo mucho, diciendo, si un Estado gasta 1.000 pesos en pagarle a un empleado público, son 1.000 pesos que aumenta el ahorro de esa familia en la que está el empleado público. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el déficit público es una forma de inyectar dinero en la economía, simplemente por la notación contable de la que os estoy hablando. Es una simple identidad contable que se cumple a la perfección, o sea, no tiene ningún tipo de refutación, ¿no? Bueno, la teoría monetaria moderna hace una clasificación de tipos de estados soberanos, porque, por ejemplo, ya lo he dicho, España no tiene soberanía monetaria, nosotros usamos el euro y no lo creamos, por lo tanto, a nosotros no se nos puede aplicar la teoría monetaria moderna, a no ser que el Banco Central Europeo empiece a darnos dinero, a sufragar, a apoyar todas las políticas públicas, pero ahora mismo España es una especie de usuario de la moneda, como una familia o una empresa. Las empresas y las familias son usuarios de la moneda. El Estado soberano es emisor de la moneda y no necesita recaudarla para gastar. Recaudará por otro tipo de motivos, los que si queréis lo hablamos luego, pero no me parece necesario hablar ahora. Luego hay otro tipo de soberanía monetaria, un avance más, que sería, oye, yo creo mi propia moneda y la inyecto en la economía, etcétera, etcétera, pero me comprometo a mantener un tipo de cambio determinado. Ese tipo de cambio, que es el compromiso a cambiar mis pesos por los dólares o los bolivianos por dólares, te restringe tu maniobra fiscal. Ya no tienes tanta soberanía monetaria, porque en el momento que te pidan pues todos los dólares, tú vas a tener que tener dólares. Y tú no eres el emisor de los dólares, por lo tanto, no vas a poder realizar todas las políticas públicas que te propongas. Luego comentaré, si me da tiempo, el caso boliviano, porque es muy particular, ¿no? Y la última fase de teoría de soberanía monetaria es, sí, que es la de Argentina. Tú tienes tu propia moneda, incluso tienes un tipo de cambio flexible, no te estás comprometiendo a cambiar el peso por por dólar o activo financiero cualquiera, o sea, estoy hablando en términos generales, en el caso de Argentina, pero te has endeudado en una moneda extranjera, el dólar. Entonces, al Estado argentino, cuando vayan a decirle, oye, devuélveme los dólares, tendrá que tener dólares. Y como no es el emisor de los dólares, puede tener un problema. Si en cambio se endeuda en moneda nacional, alguien puede decir, oye, devuélveme los pesos que te he prestado, pues ningún problema porque te creo los pesos, ¿vale? Entonces, son esos grados de soberanía monetaria muy importantes tenerlo en cuenta. Y voy a la parte final de la exposición, que creo que es lo más importante en términos de política económica. Si partimos de esta identidad contable, también se tiene que cumplir una identidad matemática, es irrefutable, los gastos son iguales a los ingresos. Si yo gasto un peso, lo gasto porque se lo estoy entregando a alguien y esa persona va a tener un ingreso por la misma cuantía. O sea, a veces se usa mucho esa expresión popular del dinero se ha enterrado, ¿no? O se ha ido por el desagüe. Eso no es riguroso, porque en realidad lo que alguien gasta, otra entidad
la ingresa. Y evidentemente la producción, si lo medimos en términos monetarios, es exactamente igual. Entonces, bien, ¿qué ocurre en una economía? En cualquier economía, insisto, subdesarrollada, desarrollada, aunque no lo he comentado antes, pero la teoría monetaria moderna, todo el desarrollo analítico, académico, se centra sobre todo en economías occidentales, desarrolladas, y esto tiene, pues bueno, sus matices a la hora de hablar de una economía como la argentina o a la boliviana. Pero en cualquier caso, este esquema sirve para todos, y lo voy a intentar explicar. Yo decía que todos los gastos son ingresos. Si nosotros queremos tener muchos ingresos, tenemos que tener gastos. Estoy hablando a nivel macroeconómico, ¿eh? No una familia o una empresa, funciona de otra forma. A nivel macroeconómico podríamos dividir todos los gastos que hay en tres. El que proviene del Estado, lo que decía del déficit público, es gasto, es inyección de dinero, estás creando ingresos en la economía privada. Estamos hablando también del gasto de las familias y las empresas nacionales, que todos esos gastos que se hagan son también ingresos de otra parte de la economía. Y por último, muy importante para el caso de Bolivia, como se ha comentado antes, el gasto proveniente del exterior. También importante, por supuesto, para Argentina en determinados momentos, que creo que en la actualidad hay superávit por cuenta corriente, aunque sea puntual, ¿no? Claro, imaginad este diagrama como un vaso, y lo que está coloreado es el agua. El vaso, la cantidad, mejor dicho, el volumen del vaso depende de tu fortaleza de la economía, tu estructura productiva, tu capital humano, capital tecnológico, tu potencia exportadora. Entonces, una economía potente como Estados Unidos, el vaso es gigantesco. Una economía como la de Haití, el vaso es muy pequeño. Eso responde a cuestiones reales. Pero la forma de llenar el vaso para conseguir toda la cantidad posible de ingresos depende de la financiación, depende de dónde provenga el gasto y de la cuantía. Entonces, imaginad, en la parte derecha de la diapositiva podéis ver una economía infrautilizada. La inmensa mayoría de las economías hoy día capitalistas están infrautilizadas porque, a pesar de haber suficientes recursos naturales y humanos que están a disposición para poder producir riqueza, no hay suficiente dinero para ponerlos en funcionamiento. Y por lo tanto, a pesar del gasto proveniente del exterior, a pesar del gasto proveniente de familias y empresas, a pesar del gasto del Estado, queda producción sin vender. Personas desocupadas que lo único que están pidiendo es trabajar a cambio de pesos, lo único que pone en funcionamiento es que haya una remuneración, y ya se está diciendo que un Estado soberano no tiene ningún tipo de restricción a la hora de comprar cualquier cosa que esté a la venta en pesos. Por lo tanto, un Estado como el de Argentina puede emplear a todo el mundo que estén desocupados ahora mismo, porque lo que está pidiendo esta gente son pesos y el Estado argentino puede emitir pesos, ¿no? Entonces, esa producción sin vender responde a una insuficiencia de gasto en la economía. Claro, ¿qué ocurre? Hay veces que, antes de pasar, hay economías como la boliviana, por ejemplo, que tiene un superávit, o lo han tenido en los últimos años de boom económico, un gasto proveniente del exterior muy importante gracias a la exportación de productos primarios, hidrocarburos, sobre todo gas, etcétera, etcétera, que llena muchísimo el vaso y por lo tanto no es necesario que haya mucho gasto del Estado, lo que le permite tener incluso superávit fiscal. Pero economías, por ejemplo la española, la estadounidense, en la que no hay gasto proveniente del Estado, porque hay un déficit por cuenta corriente, significa, vale, hay gasto que proviene de fuera, pero es que sale más. Entonces hay una detracción de agua en el vaso. La única forma de llegar a llenar el vaso, si me seguís permitiendo la comparación simplona, es a partir de más agua. Si el sector privado no es capaz de hacerlo, tiene que aparecer el gasto del Estado a través de déficit público para comprar todos los productos, todos los recursos ociosos que haya. A lo mejor no hay, lo que está diciendo, un vaso muy pequeño, Haití, y a lo mejor no hay recursos reales para poder comprar. Pero si los hay, y los hay siempre cuando hay desocupación, cuando vemos que las fábricas tienen, pues de cada 10 máquinas solo están funcionando 6 o 7, porque ¿para qué van a producir más si no son capaces de venderlo? Si vemos los establecimientos a los que no llegan clientes, no venden, incluso se ven obligados a despedir, incluso a cerrar, eso es por falta de demanda, por falta de gasto, que se puede solucionar siempre con el gasto del Estado, por parte siempre de un Estado soberano. Y voy terminando con lo siguiente. ¿Qué ocurre si te pasas de gasto? Pues que el vaso se desborda, ¿no? Hay demasiada agua en ese vaso, que el vaso, ya os lo digo yo, no lo cambias creando dinero.
Eso está delimitado por tu potencial tecnológico, productivo, etcétera, etcétera. Si tú te pasas de crear dinero, de inyectar gasto, de agua en el vaso, se desborda. Y eso es lo que se llama inflación, un tipo de inflación, ¿eh? Es el tipo de inflación provocada por demasiada demanda, la inflación de la que siempre nos hablan, por cierto, ¿no? Que te has puesto a crear demasiado dinero y entonces ha aumentado la inflación. Ese riesgo existe, pero como yo decía antes, la inmensa mayoría de la economía, incluida la Argentina, está en este caso, en la economía infrautilizada. Hay margen para crear gasto sin necesidad de que aumente la inflación. Lo que ocurre es que en Argentina la inflación no está provocado por esto, no está provocado por una cantidad ingente de dinero. En realidad, la causalidad es inversa. Como hay mucha inflación, provocada por lo que vosotros conoceréis mejor que yo, pero yo, si queréis los esbozos, el planteamiento que yo tengo, como hay mucha inflación y se necesita más dinero para comprar los productos, el Banco Central necesita crear más billetes. La causalidad es la inversa. Hay mucha inflación y eso hace que aumente el número de billetes. No la contraria a la que siempre nos han dicho de que creamos mucho dinero y entonces eso provoca la inflación. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo y no lo digo yo, lo dice el Instituto Cato. Nada sospechoso de ser izquierdoso o progresista, ¿vale? Es un instituto muy neoliberal que dice que todos los episodios de hiperinflación se deben no a crear mucho dinero, sino a esto. El vaso se contrae de golpe porque hay un shock en la oferta productiva, ya sea por una crisis, ya sea por una guerra, un conflicto bélico, una sequía, cualquier tipo de elemento. Puede ser porque haya sectores oligopólicos que lo que están haciendo es dejar de vender productos, como por ejemplo ocurre en Venezuela. Eso reduce la cantidad de producción y sin embargo el agua se queda igual y desborda. Ahí se crea inflación también. Y de hecho normalmente en estos casos suele ser hiperinflaciones, inflaciones muy elevadas. Pero fijaos que la clave no es que se haya creado mucho dinero, como siempre nos dicen, mucho gasto del Estado, no es que haya mucho déficit público, no, es que la oferta se ha reducido, se ha contraído, se vende menos, la gente no está cerrando sus establecimientos y el dinero está siendo demasiado comparado con lo que hay a la venta, pero no porque se haya creado mucho dinero. Y termino con lo siguiente, para respetar el tiempo, aunque me he pasado un poco. La prescripción política de la teoría monetaria moderna, por lo que he estado contando, ya la podréis imaginar, es no debe de haber ningún tipo de preocupación por el déficit público. El déficit público es un indicador que revela el estado de salud de la economía. Si estamos hablando de un momento de crisis económica, el déficit público será elevado. Si estamos hablando de un momento de boom económico y que además puede ocurrir que haya mucho gasto proveniente del exterior, el caso de Bolivia de los años que he comentado, el caso de Alemania, nos dicen que Alemania tiene superávit fiscal, y le digo, hombre, no te fastidias, si le viene muchísimo dinero, que estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales del PIB del exterior, solo por su potencial exportador, ¿no? Alemania vende muchísimos productos, se lo compran y llega mucho dinero, una economía dopada con dinero del exterior, así es muy fácil tener superávit fiscal, el vaso se llena con gasto proveniente del exterior. No hace falta gasto del Estado en forma de déficit público, ¿vale? Entonces, esa es la primera enseñanza de la teoría monetaria moderna, es olvídate del indicador del déficit público, tú lo único que necesitas es, teniendo la cantidad de, o sea, el volumen de vaso que tenga, llenarlo. Si no tienes suficiente gasto proveniente del exterior, llénalo con déficit público. Eso no tiene nada que ver con la inflación. No vas a provocar inflación por eso. Se provocará por otros motivos, ¿no? Pero no por eso. Y tampoco tendría que haber preocupaciones, y aquí ya hago un matiz que tiene que ver con la idiosincrasia argentina y de otros países latinoamericanos, tampoco te preocupes por el tipo de cambio. ¿Por qué? Yo decía, oye, esta visión está escrita, teorizada desde Estados Unidos. Estados Unidos jamás ha tenido un problema de fuga de capitales porque el dólar es la reserva más importante del mundo, la divisa más importante del mundo. Entonces a ellos no les preocupa que haya un tipo flexible, en realidad en la eurozona tampoco, porque son monedas potentes, la gente no huye del dólar, del euro, de la libra, del yen, y por lo tanto tú puedes mantener un tipo de cambio flexible sin ningún tipo de problema porque va a ser el reflejo de tu potencial productivo y exportador.
oye, que estás comprando muchos productos fuera, muchas importaciones y te cae la moneda, ningún problema, es el tipo de cambio que se ajusta a tu potencial productivo. No te preocupes por eso porque no va a caer indefinidamente, en algún momento se va a recuperar. Como digo, esto no se aplica para el caso de Argentina, evidentemente, aquí hay cuestiones históricas, sociales, psicológicas, incluso de gente que quiere ir al dólar y huir del peso, ¿no? Eso se combate desde el punto de vista de teoría monetaria moderna, siempre a grosso modo, no hemos estudiado ninguno de nosotros la economía argentina, por eso yo solo lo comento para que quede la idea. Controles de capitales sería la única forma de lograr que no hubiese una fuga tremenda de dólares por simplemente gente que lo que quiere es pasar sus pesos a dólares, ¿vale? Pero en general, como os está diciendo, lo que se prescribe es: no te preocupes por el déficit público, tampoco por el tipo de cambio, déjalo flexible. Y por último, ¿cómo llenas el vaso de la mejor forma posible? Y acabo con esto: a través de la creación de empleo público. Empleo público útil, social y ecológicamente, para que mates dos pájaros de un tiro, si me permitís esta horrible expresión, que sería, por un lado, estás dando ingresos a personas que hoy día lo necesitan, y además haciendo sentirse útiles y partícipes de la vida política, la vida cultural, y al mismo tiempo aumentar el estado del bienestar, el estado social, como se quiera llamar, ¿no? Servicios públicos, educación, sanidad, cuidado de adultos dependientes, de ancianos, de niños, de niñas, cuidado de la fauna, de la flora, del medio ambiente en general, etcétera, etcétera. Todo eso tendría que ser cubierto con creación pública de empleo, financiado por un Estado monetario que nunca va a tener la limitación de quedarse sin dinero, porque el dinero lo crea el Estado. Para no extenderme más, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por la atención.